Hola, buenas noches. Disculpen las demoras, que fallas técnicas, pero bueno, empezamos con esta exposición. Vamos a hablarle acerca de los diseños narrativos. Yo soy Jorge Alejandro Ortiz García Yo soy Edna Gabriela Cortés Méndez. y vamos a comenzar. Bueno, antes que nada, bienvenidos y gracias por estar aquí. Hoy vamos a exponer sobre los diseños narrativos en la metodología cualitativa. Bueno, empezamos. Para empezar, este es un enfoque de investigación que se centra en las historias vivenciales de las personas, permitiendo una comprensión profunda de sus experiencias, emociones y pensamientos. A través de relatos personales podemos entender los eventos no solo desde el punto de vista de los hechos, sino también de las percepciones y significados de los individuos le otorgan. Durante los próximos minutos que vamos a estar aquí, vamos a hablar de la definición de los diseños narrativos, sus diferentes tipos, las fuentes de datos, el proceso de recolección de datos y muchos ejemplos de cómo se aplican en los distintos campos. Y al final haremos una ronda de preguntas, pero eso lo dejamos para rato. Vamos a comenzar explicando qué es el diseño de investigación cualitativa, el cual es una metodología que se centra en comprender fenómenos complejos y los significados que les atribuyen a las personas. Algunos autores que han influenciado en la investigación cualitativa son Edgar Morin, Paulo Freire, Edmund Husserl y Martin Heidegger. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es la definición de los diseños narrativos. Bueno, los diseños narrativos son un enfoque de investigación cualitativa que explora eventos, pensamientos, sentimientos y emociones a través de relatos vivenciales. Según Sarnica 2004, las narrativas no solo son interesantes por los hechos y su secuencia, sino también por los significados y las interpretaciones que los individuos atribuyen a esos hechos. Este enfoque tiene una profunda implicación en el estudio de la experiencia humana, ya que permite capturar los sentimientos, pensamientos y vivencias personales de los participantes. Para entender mejor esto, cómo funciona este enfoque, pensemos en un ejemplo sencillo. La historia de una persona que atraviesa una crisis económica. No se trata solo de analizar los datos de esta persona económicamente, también se analiza lo que es la pérdida del empleo, la caída de ingresos, entre otros asuntos. También el entender cómo esta persona vivió este proceso, cómo lo percibió, qué emociones experimentó, cómo afectó su vida social y familiar y cómo lo interpretó en su contexto personal. Los diseños narrativos permiten acceder a una visión holística y compleja de los fenómenos, ya que exploran tanto los hechos como las percepciones de los involucrados. Bueno, aquí como explicaba Jorge, el investigador contextualiza la época y lugar donde ocurrieron las experiencias, reconstruyendo las historias individuales, los hechos, la secuencia de eventos y los resultados e identifica categorías en los datos narrativos para finalmente enlazarlos y armar una historia o narrativa general para que nos ayude en nuestra investigación. Bueno, ahora pasamos a los tipos de narrativas, que como pueden ver aquí en pantalla son tres. Bueno, las narrativas pueden ser clasificadas en tres tipos principales, según el tipo de historia o fenómeno que se quiere estudiar. Están las narrativas biográficas. Este tipo de narrativas se enfoca en historias de vida. Estas historias pueden ser tanto de individuos como de grupos. Ejemplos típicos incluyen biografías de líderes históricos, como lo pueden ser presidentes de la República, artistas que quizás nosotros que nos gustan, o personas que influyeron mucho en algún lado o en algún país, ¿no? O también de grupos en general, como lo pueden ser, hay muchos casos como los asesinos seriales que tienen grupos como, algún ejemplo de ellos es el que tú habías dicho, el de Charles Manson. Manson, que tuvo una secta y ahí se puede que también hacer como que una historia, una biografía acerca de su grupo, o típico de los partidos de la América y todo, también puede entrar en eso. Este, incluso historias de familias que han vivido eventos significativos a lo largo de generaciones. En este tipo de narrativa el objetivo es entender cómo las experiencias a lo largo de toda una vida configuran la identidad de las personas o las comunidades. Desde ahí tenemos las narrativas episódicas. Estas narrativas se enfocan en momentos específicos de la vida de una persona.
Se trata de episodios significativos como una enfermedad, una crisis económica o un evento traumático. Aquí tenemos un ejemplo de que también poniendo el ejemplo anterior, se puede analizar la experiencia de alguien que enfrenta la crisis también económica, pero aquí no vemos el punto solo de lo económico, sino también desde la perspectiva personal y la emocional de la persona involucrada. Aquí el foco está en cómo esos momentos afectan la vida de los individuos a nivel personal y social. Y por último tenemos las narrativas situacionales, que se centran en experiencias interrelacionadas que ocurren dentro de un marco temporal o situacional más amplio. Un ejemplo de esto podría ser un proceso de duelo, en el que se exploran las diferentes fases o etapas de la experiencia de la pérdida y cómo esas experiencias se conectan y evolucionan con el tiempo. Cada uno de estos tipos de narrativas nos proporciona perspectivas diferentes sobre los eventos y son herramientas poderosas para investigar fenómenos complejos. A continuación les vamos a hablar sobre fuentes de datos narrativos. La recolección de datos narrativos se basa en diversas fuentes de información, las cuales permiten obtener relatos completos y detallados de las experiencias de nuestros participantes. Algunas de las principales fuentes de datos incluyen entrevistas, las cuales son una de las herramientas más comunes que utilizamos en la investigación narrativa. Pueden ser estructuradas, semiestructuradas o no estructuradas, dependiendo de cómo se quiera abordar el tema. La entrevista no estructurada es particularmente útil cuando se busca que el participante hable libremente sobre su experiencia y se expanda en los detalles emocionales y subjetivos. También aquí entran los documentos, los cuales pueden ser personales como cartas, diarios, redes sociales y otros escritos, ya que son una fuente rica de datos. Estos documentos proporcionan una ventana al pensamiento interno de nuestros participantes, ya que están escritos en su propio lenguaje y reflejan cómo interpretan y procesan sus experiencias. También aquí podemos utilizar imágenes, audios y videos, los cuales son medios visuales y sonoros y permiten capturar no solo el contenido verbal de los relatos, sino también las emociones no verbales y el contexto en el que ocurrieron los eventos. Un ejemplo de esto son las fotografías o videos, ya que pueden agregar una dimensión visual que enriquezca la narrativa, mostrando los gestos, expresiones y el entorno donde la experiencia se desarrolló. Un ejemplo de cómo se puede combinar estas fuentes es el estudio de una enfermedad crónica. Para investigar cómo los pacientes viven con una enfermedad a largo plazo, se pueden realizar entrevistas con los pacientes, analizar sus diarios que escribieron durante su tratamiento y complementar con fotografías de su entorno, sus visitas al médico o sus actividades cotidianas. Todo esto constituye nuestra narrativa completa y matizada. Bueno, aquí tenemos lo que es el proceso de recolección de datos narrativos. En este proceso de recolección de datos narrativos es fundamental para crear una narrativa coherente y profunda. Este proceso se puede dividir en dos pasos principales. La recopilación de las historias. El primer paso es recopilar las narrativas de los participantes en la práctica. Esto se puede hacer a través de entrevistas, observaciones, incluso la recolección de documentos escritos por los participantes. Durante esta fase, el objetivo es obtener relatos detallados y ricos en emociones, pensamientos y perspectivas personales. También otro punto podría ser el construir una narrativa general. Después de recopilar las narrativas individuales, el siguiente paso es integrarlas para crear una narrativa más amplia que conecte las experiencias personales de los participantes. Este proceso implica buscar patrones comunes, temas recurrentes y elementos que unan las historias individuales en una historia colectiva que refleje el fenómeno estudiado. Perdón. Es importante tener en cuenta que durante este proceso debemos considerar el contexto social, geográfico e histórico de las narrativas. Un ejemplo de esto es que si estamos estudiando el impacto de una crisis económica en diferentes familias, es esencial entender cómo los factores sociales y culturales influyen en la forma en que cada familia experimenta y responde en la crisis.
A continuación vamos a hablar sobre las formas de narrativa, las cuales pueden variar ampliamente, lo que agrega una capa extra de complejidad a nuestro análisis. Algunas de las formas más comunes son las narrativas lineales, las cuales siguen una estructura cronológicamente clara, de principio a fin. Esta permite al investigador ver el desarrollo de los eventos en el tiempo. Después tenemos las narrativas circulares, las cuales son más cíclicas, con eventos que se repiten o se interrelacionan. Esto refleja la naturaleza dinámica y cíclica de las experiencias humanas. Por último, tenemos las narrativas lineales o figuradas, las cuales pueden ser directas, describiendo los hechos tal como ocurrieron, o figuradas, usando metáforas o símbolos para expresar significados más profundos y subjetivos. Seguimos con la generación de análisis de narrativas individuales. Aquí es la recopilación de historias personales, grupales y sociales de los participantes. Revisión de memorias expresadas en el lenguaje de los participantes sobre eventos significativos. Aquí algunos ejemplos de los cuales les vamos a hablar ahorita que tenemos aquí son estos, que serían, perdón, ahí es. Bueno, sería lo de Bad Brothers, que es una historia que relata toda la situación de algunos militares que estaban en la guerra y vivieron experiencias únicas y que tuvieron traumas ahí, ya que vivieron, ¿cómo se podría decir? Bueno, tuvieron muchos impactos, tanto físicos, emocionales, psicológicos, y esto los afectó bastante. Y como que esta historia cuenta todo, bueno, esta serie cuenta todo lo que vivieron esos militares en ese tiempo, ¿no? Después, seguimos con la clasificación de estudios narrativos. Aquí son 3 estudios que empezamos con los tópicos. Este enfoque es un fenómeno específico que es cualitativo, se centra en el significado y profundiza del tema. Los biográficos son historias, como lo comentábamos anteriormente, de vida de personas o comunidades. Este tipo de comunidades de estudio utiliza la narrativa de vida de una persona para explorar temas más amplios. Y están los autobiográficos, que este enfoque implica que el propio investigador es el sujeto de estudio, utilizando sus vivencias para generar conocimiento sobre un fenómeno más amplio. A continuación tenemos la triangulación de fuentes de datos y por qué es importante para el investigador. La triangulación de fuentes de datos es importante ya que permite aumentar la validez y la confiabilidad de los resultados. Es importante contar con múltiples fuentes para evitar distorsiones y errores. Así nuestra información se enriquece más y aumentamos la credibilidad de nuestra investigación. Por último tenemos los penúltimos, perdón, estamos ahí un poquito atrasados, pero creo que es la penúltima, que son los beneficios de la investigación narrativa. Bueno, la investigación narrativa ofrece varios beneficios clave, tanto para los investigadores como para los participantes. El primer punto sería profundiza en la experiencia humana, permite acceder a las experiencias subjetivas de los participantes, entendiendo sus emociones, interpretaciones y contextos, lo que nos da una visión más completa de los fenómenos estudiados. La segunda sería visión holística, la combinación de diferentes fuentes de datos que podrían ser entrevistas, documentos e imágenes que permiten crear una visión más rica y matizada del fenómeno, considerando todos los aspectos involucrados. El tercero sería la documentación de procesos complejos. Este enfoque es especialmente útil en estudios de procesos complejos con el duelo, la enfermedad crónica o los cambios organizacionales, ya que permite mostrar cómo estos procesos han vivido desde adentro. Y por último tenemos la aplicación de prácticas. Los estudios narrativos son valiosos en áreas como la educación, la psicología, la salud y el desarrollo organizacional, ya que pueden aportar insights que ayudan a mejorar las prácticas y políticas en estas áreas. Y bueno, ya como conclusión, los diseños narrativos son una herramienta poderosa para explorar y comprender las experiencias humanas en su complejidad.
A través de los relatos de vida, episodios significativos y experiencias situacionales, podemos obtener una visión más profunda de cómo las personas interpretan y reaccionan ante los eventos que viven. Al utilizar fuentes de datos como entrevistas, documentos, imágenes y videos, los estudios narrativos nos permiten construir narrativas completas que van más allá de los simples hechos. Esperamos que este repaso sobre los diseños narrativos haya sido útil para ustedes y a continuación vamos con la ronda de preguntas. Bueno, primero quisiéramos saber si tienen alguna duda, algo que quieran que les aclaremos o todo está bien. Todo está bien. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, entonces pasamos con la ronda de preguntas. Por cuestión de tiempos, la ruleta no se va a poder aplicar, pero vamos a ir escogiendo a las personas. Y creo que apenas entró Sergio Barrientos, entonces te va a tocar la primera pregunta, que es, ¿qué son los diseños narrativos y qué buscan entender? Si quieres, nada más escribe tu respuesta en el chat y ya nosotros lo leemos. ¿Me escuchas, Sergio? La siguiente pregunta. Bueno, la siguiente pregunta para quién se la damos. Ah, ¿ella? Ok. Sí. Dice mi amiga que va para Valeria Díaz y es, ¿cuáles son los tres tipos principales de las narrativas según el enfoque narrativo? Oli, los tres tipos de narrativas son biográficas, episódicas y situacionales. Ok, muy bien, Muy muchas gracias bien. y pusiste atención. Vale, vamos con la siguiente pregunta, que es para Zeus, y es, ¿qué fuentes de datos se utilizan para la recolección de datos narrativos? Ya. Las fuentes principales son entrevistas, ya sean estructuradas, semiestructuradas o no estructuradas, documentos personales como los diarios, redes sociales, e imágenes, audios y videos. Ok, muy bien, muchas gracias, Zeus. Vamos con la cuarta pregunta, que es para Toscoyoat, que es, ¿qué ejemplo de estudios narrativos se menciona en el texto relacionado con la Segunda Guerra Mundial? Hola, bueno, sí. Yo digo que un ejemplo sería la serie The Band of Brothers, porque narra la experiencia de los soldados de la Segunda Guerra Mundial. Y pues no solo muestra los hechos, pues históricos, sino que también las emociones, pensamientos y pues las relaciones que tienen entre ellos.
Bueno, muchas gracias a todos por haberse conectado y darnos un tiempo de, pues, su tiempo. Les agradezco mucho, como les comentaba, yo soy Jorge Yo soy Gaby. y les agradecemos y muchas gracias. Bonita noche. Gracias.